Pasaron ya 43 minutos de las 6 de la mañana. Vamos ya mismo al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este jueves 26 de marzo. A nivel nacional destacamos que ayer rompió un largo silencio Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros, para responder. Primero leyó, una serie de declaraciones vinculadas con las investigaciones que lo involucran y también anunció un paquete de medidas que pasaron desapercibidas. En parte habían sido ya anuncios del ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, de propuestas que iban a ser ingresadas al Parlamento para su discusión. No ahondó en ningún detalle adicional que permitiera también avanzar con el tratamiento público de esas cuestiones, reforma al Código Penal para endurecer penas por delitos migratorios, aludió también a endurecer sanciones para motochorros, viudas negras, entraderas, salideras, una serie de consideraciones que ya el ministro había anunciado después de una reunión en Olivos con el presidente de la Nación. También anunció el envío, hablando de justicia, de unos 62 pliegos al Senado para cubrir vacantes en la justicia federal. Incluso en un día muy especial, porque en un rato les cuento lo que resolvió la Corte en una propuesta enviada al Consejo de la Magistratura. Pero fundamentalmente las miradas estaban posadas sobre el jefe de gabinete porque hay dos o tres cuestiones que lo involucran. Algo que ya parece haber pasado de la discusión pública fue haber subido a su mujer en el avión presidencial, el Tango 01, al viaje a los Estados Unidos para la Argentina Week en Nueva York. Eso que él no lo había informado en tiempo y forma y que trascendió, no lo pudo ocultar, lo defendió. La defensa fue absolutamente inconsistente, pero casi que pasó a un segundo plano. Hoy las miradas están puestas en dos cuestiones fundamentalmente. El viaje en un jet privado a Punta del Este, donde las respuestas han sido absolutamente inconsistentes, y fundamentalmente su declaración jurada de bienes, porque apareció otro departamento, ahora en Caballito, que dicen que tiene un valor de mercado de $500,000, además de una propiedad en un country en el Gran Buenos Aires por otros $250,000. Es decir, ahí tenemos $750,000 que no se sabe bien cómo lo pudo costear, porque él ayer, en la parte que lee, dice que trabajó 25 años en el sector privado, que hace 2 años que está en la función pública y que su patrimonio lo generó en la función privada, en el área privada, y que no tiene nada que ocultar y que todo lo que tiene que estar declarado está debidamente declarado. Yo ayer chequeé la declaración jurada de Adorni, por lo menos la parte pública, porque hay algunos anexos que no se pueden visualizar. No está declarado ni el nuevo departamento en Caballito, puede haber una cuestión temporal, cuándo la adquirió y cuándo debe declararla, y están los bienes que supuestamente se le atribuyen a haber sido anotados catastralmente a nombre de su esposa. Están casados, son bienes gananciales, con lo cual también le corresponde a las generales de la ley. Él lo tiene que informar, porque independientemente si lo hubiera conseguido la mujer, que es coach ontológica, paréntesis, podría haberle dado un par de clases de cómo mostrarse ayer públicamente, ¿no? Porque se lo vio muy irascible, se lo vio permanentemente pasando el ataque, se lo vio por momentos cínico, muy vehemente. La regla básica de la comunicación política es que si alguien está, observado por una cuestión de manejo de patrimonio, a lo mejor correspondía bajar un cambio. Ahora, cuando empezó a contestar algunas preguntas, ahí me parece que empezó a meterse en un terreno bastante pantanoso y no fue consistente. Primero porque se terminó agarrándola con el cronista que le hacía la pregunta del caso. Por ejemplo, en un momento a uno de los colegas le dijo: vos sos apenas un periodista, no sos juez. Juez, desde luego que él no es, fiscal tampoco, no le corresponde a la prensa a condenar a nadie, pero sí informar, interpelar, poner en valor, contar lo que el poder quiere ocultar, que es lo que Adorni claramente quiere ser. Adorni le dice: apenas sos un periodista. Él, por apenas ser un periodista, malo, por cierto, muy malo, llegó a la función pública, llegó a la vocería presidencial y a la jefatura de gabinete, siendo apenas un periodista. Y Milei, siendo apenas un panelista, porque nadie lo conocía como economista, siendo apenas un panelista del programa de Fantino, saltó a la presidencia de la República. Es cierto, convalidado por el voto popular. Nadie está diciendo que fue eyectado de un panel de televisión a la presidencia de la República, pero tampoco es para desmerecer. Y en todo caso, yo creo que los cronistas que estaban allí y que lo interpelaban saben que no son ni fiscales ni jueces. Pero en un momento, insistentemente, le pedía a los cronistas que le pidan disculpas, casi con la lógica de una pareja, ¿no? De alguien que le pide: por favor, una y otra vez, te pido disculpas. Y casi que
le tiraba carpetazos, ¿no? Porque buscaba tweets de los periodistas que lo estaban interpelando. Y la verdad que los tweets no eran agraviantes. En un momento uno de los colegas había escrito que durante 4 días nadie en el gobierno lo había respaldado. Y que ahora sí, porque estaba todo en la primera línea. Estaba el canciller, no tenía otra cosa que hacer el canciller ayer. Está, por ejemplo, la colega argentina en Brasil, que el gobierno ya la daba por regresada y parece que la justicia no la libera tan rápido en Río de Janeiro. Estaba la ministra de Seguridad, no tiene ningún problema que atender. El ministro de Economía, el ministro de Salud. El ministro de Salud, que no le manda remedios y vacunas al interior, estaba defendiendo al jefe de gabinete por orden de Cristina. La verdad que la defensa fue absolutamente inconsistente. Y hay un tema con Adorni que no entiende y no diferencia, bueno, no lo diferencia el presidente de la República, lo público de lo privado. ¿Se acuerdan que Milei, para defender su accionar en esta idea de instar a invertir en la criptomoneda Libra, estafa Libra, aclaró, dije, yo lo hice en mi rol de economista, así me presento en redes sociales. Yo me puedo presentar en redes sociales como médico cirujano, no lo soy. Bueno, Milei es economista, pero además es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, al menos hasta el 10 de diciembre, presidente de la República. Y Adorni, digamos, no entiende lo público y lo privado. Dice que no tiene que dar ninguna explicación, que en todo caso lo va a hacer en sede judicial, donde corresponde, pero siendo jefe de gabinete, tiene un cargo con rango constitucional. Mire si la sociedad no le va a pedir explicaciones. Mire si la sociedad no le va a pedir, usted, digamos, ¿cómo consiguió este patrimonio para comprarse 2 propiedades de $750.000? Cuando antes, como apenas un periodista, seguramente no ganaba todo eso. Bueno, en su momento, cuando era apenas un periodista, le había pedido explicaciones a María Eugenia Vidal, que era gobernadora de la provincia de Buenos Aires en tiempos de la gestión de Cambiemos. Y Vidal dio una explicación de la separación. ¿Tenés el posteo? María Eugenia Vidal ayer replica. Ahí abajo, baja un poquito, Tincho. Adorni, el 14 de marzo de 2016, es decir, a meses de haber asumido Vidal como gobernadora, y explicar por qué se había separado, puso bien Vidal dando explicaciones sobre su separación. Separación, ahí sí que podemos entrar a decir, es un tema privado. Es un tema privado, no estamos hablando de la salud, del patrimonio, estamos hablando de lo que pasa puertas adentro de una pareja. Uno puede informar en todo caso, sí, me separé, no estoy en pareja. ¿Se acuerdan que con Menem fue un escándalo cuando echó a Zulema Yoma de Olivos? Ahí era un tema, digamos, público porque le había echado. Bueno, acá en ese posteo Adorni dice, es lo que debe hacer. Su vida privada, por desgracia, es pública en su caso. Su vida privada, por desgracia, es pública en su caso. Mire si no va a ser pública la vida privada del patrimonio de Adorni, porque está la presunción de que a lo mejor lo incrementó ilícitamente en el paso por la función pública. Y Vidal que le responde, monitos, con esa miradita, a usted también le corresponde. Bueno, datos económicos del día de ayer, para no extendernos mucho en la impresentable rueda de prensa del jefe de gabinete de ministros. Datos de salarios que se conocieron el día de ayer y otra vez el INDEC confirma que el salario real de los trabajadores registrados sector privado y también del sector público están perdiendo frente a la inflación. Los únicos que le ganan son los trabajadores del sector privado no registrado. Absolutamente inverosímil. Absolutamente inverosímil. ¿Qué dice? ¿Lo tenés, Tincho, ahí? Mirá, fíjate, los salarios subieron 2.5%, todas las paritarias subieron 2.5% en enero, todas. Esto es un promedio, obvio, 2.5, la variación en el como era el primer mes contabilizado, 2.5 y 37.7 interanual. O sea que le están ganando un poquito a la inflación. ¿Le están ganando los sueldos a la inflación? Ahora, cuando uno va al desagregado, mire, al costado izquierdo tenemos el sector registrado. Subió 2 puntos, la inflación del periodo fue 2.9. Así que los registrados perdieron casi 1 punto de salario real. Y el sector público, 1.8, más todavía. Estatales nacionales, docentes provinciales, médicos, mire cómo perdieron. Ahora, los sugestivos del sector privado no registrado. Acá está el que hace changa, el que no tiene relación de dependencia. Los ingresos le subieron 4.4%. ¿Y cuánto le subió en el interanual punta a punta enero-enero 2025-2026? 80.6%. Si alguien le subió 80% el ingreso en el último año, trae la papeleta y con el escribano Rocatagliata tratamos de darle el departamento en Las Toninas frente al mar. 6:53, ahora en la mañana.
Faltan ahora 7 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Ayer el Consejo Municipal retomó la actividad después del parate por el fin de semana largo y en la Comisión de Servicios Públicos hubo un contrapunto y una iniciativa controversial presentada por propios tacheros titulares de licencias, en ratito lo abordamos, que han pedido al Consejo que al momento de cometer una infracción, un taxi, se diferencie si lo hace el titular del dominio, el propietario de la chapa o el chofer, para que no recaiga sobre el propietario. Es decir, que la pague en todo caso el chofer. No abundan hoy por hoy los peones, los choferes. Hay escasez. De hecho, de noche prácticamente no se consigue, pero esto genera, digamos, una rispidez al interior de la familia tachera. Vamos a hablar también de la convocatoria que se está haciendo aquí en Rosario para que a un año de la primera advertencia de ANMAT sobre el lote de fentanilo contaminado se vuelvan a concentrar familiares de víctimas para dar testimonio y para reclamar el avance de la investigación, que Nobleza Obliga había comenzado con mucha rapidez al comienzo y parece que se ha tornado un poquito más lenta ahora, o que ha entrado en un cuello de botella. Siempre en términos judiciales puede haber un avance y luego un momento que la causa está virtualmente planchada. Hablaremos también de las declaraciones del gobernador Maximiliano Puyaro, que ya ayer marcó mucha diferencia con el gobierno nacional en materia de rumbo económico, de defensa de la industria nacional, a diferencia del gobierno federal, que cuando cierra una fábrica dice, bueno, hay que reconvertirse, y el que no se reconvierte en el camino quedará en el camino. Y también obviamente de la agenda internacional, lo que está pasando en Medio Oriente. Irán rechazó el plan norteamericano de cese al fuego, de tregua, con lo cual siguen las tensiones en Medio Oriente, y el petróleo también sigue